ahora va a introducirse un nuevo personaje. Pongan mucha atención. El personaje que se va a introducir se llama Booz. Y ya mejor ni les pregunto qué significa Booz, porque si no se acuerdan qué significa la palabra iglesia, ya mejor. ¿Para qué me frustro? No. Pero sí recuérdenme al final del estudio, recuérdenme para que les digan qué significa Booz. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, después de que avancemos en esta parte de la enseñanza, entender así esos detalles padres de la palabra y que entendamos, mira, quiero ser como Booz, en el sentido de lo que su nombre significa. ¿Sí? Llega Ruth y Noemí a la tierra de Israel. ¿Se acuerdan de qué tiempo llegaron? ¿En qué época del año llegaron? La siega. Llegaron al comienzo de la siega. Eso es muy importante, porque ustedes recuerdan que cuando Elimelech y su familia deciden salir de Belén, salieron porque pensaron, no, aquí no hay posibilidades, la tierra no está dando su fruto, no está dando provisión, y entonces salieron en sus caminos buscando mejorar su situación fuera de Israel. Pero ahora han entendido que solo Dios bendice, dice la Biblia, la bendición que enriquece realmente viene de Dios. En el tiempo de Dios, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y entonces, finalmente regresa Ruth, regresa Noemí. Y vemos ahora cómo llegan en un tiempo donde dice la palabra de Dios que Él empezó a bendecir nuevamente la tierra. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Y la zona de Belén, el área de Belén, era una tierra profundamente bendecida en el tema de la agricultura. Y ahora nos vamos a encontrar a Ruth en una situación donde ella decide en lo sencillo, en lo práctico, en lo cotidiano, seguir obedeciendo a Dios. ¿Sí? Vamos a ver el impacto tan profundo que causa una persona que obedece. Una persona que en su conducta está demostrando, yo quiero alcanzar, quiero seguir, quiero obtener lo que Dios tiene para mí. Me recuerda el pasaje del apóstol Pablo, donde dice Pablo del Nuevo Testamento, dice, de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿no? Pablo estaba definido en, quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí. Vamos a ver cómo se refiere Booz a esta mujer. ¿Cuál es la primera plática que en torno a ella nos introduce la Biblia que tiene este personaje llamado Booz? Dice Ruth 2, versículos 11 y 12. Dice el pasaje, y respondiendo Booz le dijo, está aquí platicando Booz con Ruth, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La semana pasada dejamos así el avance de la enseñanza a recordar que esto que hizo Ruth representa lo que cada uno de nosotros hace, lo que cada persona está invitada a hacer cuando decide invitar a Cristo a su corazón. Es lo que significa la conversión. Aquí Booz le está diciendo nuevamente a Ruth, tú estuviste dispuesta a hacer todo esto por amor. Estuviste dispuesta a dejar la casa de tu padre, a dejar tu tierra, a dejar lo que conocías, por venir a un lugar que ni sabías que te ibas a encontrar. Pero sabes, aquí Dios nos permite ver que hay dos elementos que siempre se entrelazan y que siempre están a nuestro alcance para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Una de las preguntas que constantemente vienen a nuestra mente como creyentes es, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? O quizá debería decir, una de las preguntas que constantemente deberíamos tener en la mente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y cuando el creyente es sincero, cuando hay una actitud realmente dócil, humilde, de obediencia a qué es lo que Dios tiene para mí, Dios va a utilizar siempre estos mismos dos elementos. El primero es su palabra. O sea, nada de lo que Dios tenga para ti o para mí va a salirse del marco que Dios nos da en la palabra, en la Biblia. ¿Quieres conocer los detalles? ¿Quieres conocer el marco general en el cual Dios ha planeado que tu vida transcurra? Tienes que conocer más la Biblia.
El segundo aspecto es que Dios va, una vez que tú tomas la decisión de obedecer a lo que la palabra de Dios dice, Dios va a permitir que las circunstancias se vayan acomodando de una forma que solo Dios lo puede hacer. O sea, Dios tiene un propósito, que su plan se cumpla en tu vida, pero necesita que tú estés dispuesta a obedecer, a escuchar lo que Dios te dice en su palabra, a llevarlo a la práctica, y entonces Él va a ir acomodando las cosas para que tú veas, mira cómo Dios ya lo tenía todo preparado. Cuando vemos así nuestra propia vida, cuando vamos a los ejemplos de la palabra, esto es una constante. Vemos cómo Dios siempre tiene todo preparado. ¿Preparado para quién? Dice la Biblia, las cosas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿sí? Pero todo parte de un deseo de obedecer a Dios. Y entonces Dios mueve las cosas para que tú puedas alcanzar lo que Él ha planeado para ti. ¿Cómo se llama eso? Se llama lo que como conocemos como la providencia. O sea, Dios va acomodando las situaciones, acomodando las circunstancias, acomodando los encuentros, porque Dios va permitiendo que tú vayas alcanzando, que tú vayas desarrollándote en su plan. ¿Qué hizo Ruth? Ruth hizo algo bien sencillo. Tomó la decisión de obedecer lo que la palabra de Dios decía. Te puedes imaginar una plática así entre Noemí y Ruth. No está recogida en la palabra, pero le entendemos que se tuvo que haber dado porque esta mujer, Noemí, sí conocía la palabra de Dios, conocía estos detalles, y vamos a ver cómo que fue esto lo que precisamente Ruth hizo. ¿Pero por qué lo pudo hacer Ruth? Porque quería obedecer a Dios. Aquí hay un detalle padre, y es muy importante para nosotros. La obediencia a Dios se demuestra de muchas formas. Muchas veces nosotros pensamos que la obediencia a Dios nada más tiene que ver con el aspecto, vamos a decir, de las cosas espirituales. Por ejemplo, a veces pensamos, obedezco a Dios porque leo la Biblia. Y sí, es cierto, hay una parte clara donde Dios dice aliméntate, ¿no? Pero por ejemplo, cuando Dios te habla de la obediencia, habla de que tu vida, todo el tiempo, tiene que transcurrir en lo que la palabra de Dios va enseñando. El aspecto familiar quizás es el más práctico para mencionar. En la Biblia Dios nos dice como esposos qué debemos hacer, como esposas qué lugar debes tener, qué actitud debes tener, como hijos, ¿no? Entonces, en el lugar que estés, en la familia que tienes, ¿no? La forma en la que te desempeñas en esa familia, tú estás demostrando o no si estás obedeciendo a Dios. Por ejemplo, los hijos, dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres. Sujetaos a ellos, son su autoridad, son el representante de Dios en la familia, ¿no? Cuando yo obedezco como hijo a mis padres, estoy de manera heredada, estoy obedeciendo a Dios. Yo no puedo decir obedezco a Dios, pero no obedezco a mis padres. O no puedo decir tengo una buena relación con Dios, pero no me llevo bien con mi mamá o con mi papá porque no me gusta lo que me pide. Es muy común así en épocas de nuestra vida donde pensamos, no, es que mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende. Y entonces estamos pasando por alto que la palabra de Dios dice, honra a tu padre, honra a tu madre. Y así, como esposos, como esposas, tenemos un lugar como empleados, ¿no? La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, empleados, ¿no? Sirvan así, hagan su trabajo como si lo estuvieran haciendo para Dios. Y tú te puedes preguntar, oye, ¿qué de espiritual tiene mi trabajo? ¿No? La parte administrativa, el papeleo, los trámites, todo ese asunto uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene de espiritual? Bueno, Dios te dice, hazlo como para Dios. En tu actitud, en todo lo que hagas, estás demostrando. Son formas en las que demuestras que quieres obedecer a Dios y tu vida lo va a decir, tu vida lo va a mostrar, ¿sí? Entonces, Ruth, ¿qué está haciendo? Ruth escucha a Noemí, Noemí le dice, ¿sabes qué, Ruth? Para que podamos tener provisión, para que podamos alimentarnos, para que podamos comer,
Y para que podamos tener para nuestras necesidades primordiales, la palabra de Dios ha previsto que tú como viuda puedes ir a los campos y puedes recoger lo que a los hombres en la siega, por eso es bien importante como el tiempo en el cual ellas regresaron a Belén, lo que los hombres en la siega van recogiendo. Entonces Noemí toma la decisión, voy a obedecer a Dios. Y vemos cómo este asunto de la obediencia a Dios va llevándola cada vez más cerca, va acercándola más a lo que Dios tenía prevista para ellos. Entendemos que fundamentalmente lo que Ruth estaba buscando era conocer más a la persona que había visto en Noemí. Porque el creyente siempre está hablando de Cristo. Aún en nuestros tiempos de alejamiento de Dios o de frialdad, hay algo en el corazón de la persona creyente que se nota. Mira, piensa por ejemplo en Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, un día Dios le dice, ve y predica este mensaje a tal lugar. Y Jonás dice, no, yo no voy, ¿no? Y es más, tal que no voy, que me voy al lado contrario. Y agarra para el otro lado. Y Dios, en este trabajo constante de amor para nuestra vida, Dios empieza a preparar cosas para hacer reaccionar a Jonás. Y una de las cosas que prepara es una enorme tormenta, una tormenta tremenda, en el barco en el que Jonás iba huyendo. Jonás está en el barco, en uno de los pisos bajos, durmiendo, y baja el capitán de la nave y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Cuando él les empieza a decir, soy hebreo, temo a Dios, y además, qué impresionante, y además vengo huyendo, ¿no?, de lo que Dios me dijo que hiciera, a las personas que lo escuchan les da miedo, porque se dan cuenta, oye, esto es en serio. Entonces fíjate, el creyente en su peor condición sigue teniendo así una señal de que, oye, tienes algo diferente. Es más, a veces es triste, pero hay veces que el incrédulo le tiene que decir al creyente, oye, pórtate bien, ¿no? ¿Por qué no te portas como creyente? ¿No? Bueno, te digo esto, porque lo que había visto Ruth en Noemí era a esa persona, había visto a Cristo. Lo que quería hacer Ruth, es quiero conocer mejor a ese Dios que he visto en Noemí. Cuando tú y yo caminamos por la vida, las personas con las que nos vamos encontrando, con las que nos rodeamos, con las que tienes encuentros así breves, pero quizás también con las que tienes encuentros todos los días, saben que entre tú y ellos hay algo diferente. A lo mejor no te lo pueden explicar, a lo mejor no te lo van a decir, pero si tú eres sabio, sabia, y estás buscando que Dios te dé esas oportunidades, tú vas a aprovechar esas oportunidades para decirles con todas sus letras, con toda claridad, qué es lo que ellos ven. Ruth lo único que hizo fue, a lo que iba captando, a lo que iba entendiendo, fue tomando la decisión de yo quiero obedecer a Dios. Y al hacerlo, fue recibiendo lo que Dios tenía para su vida. A veces obedecer a Dios y las cosas sencillas no va a ser lo más fácil, no va a ser a veces lo más atractivo. Lo más atractivo, lo más fácil fue lo que hizo Orfa. No, yo mejor me regreso. Mejor, como dice el dicho, ¿no? Mejor malo por conocido que bueno por conocer. Además, también si me voy a Belén con Noemí, quién sabe si me case. Pero Ruth dijo, a ver, esto es lo de menos. A mí me interesa conocer mejor a esa persona, a ese Jesús, al Creador. ¿Sí? Y entonces vemos que ahora está ahí Ruth, una mujer viuda, extranjera, en una tierra en la que nunca había estado, pero que está dando los pasos sencillos de obediencia a la palabra de Dios. Y es en esa obediencia donde ella se encuentra con vos. Fíjate, es interesante. Ruth, no estaba buscando el encuentro con vos, estaba buscando obedecer a Dios. En la obediencia a Dios se fue encontrando con las personas que Dios tenía previsto, tenía preparadas para que fueran el apoyo, la ayuda que ellas necesitaban. Vos, hablando con su gente, les dice, ¿quién es esa muchacha? Es Ruth, la moabita.
la que vino con Noemí. Vos pregunta, esta es la chica de la que todo el pueblo habla. Porque había impactado de una manera tan hábil que la gente estaba compartiendo sobre ella. Oye, ¿ya vieron a esta mujer? Ella misma. Cuando tú te conviertes, Dios tiene un propósito: que tu vida vaya impactando, que tu vida vaya demostrando en la práctica, en la cotidianidad, que tú ahora eres de los que están llamados a salir, de los que están invitados a compartir con otros una forma de vida que trasciende a esta vida, una forma de vida que la apunta a la eternidad. Hay personas que van a codearse contigo, que van a poder escuchar el mensaje con toda claridad, así con palabras. Hay otras que a lo mejor nada más ven tu vida, pero que no sea porque tú no quisiste hablar, ¿no? O sea, a veces cuando decimos, es que nuestra vida habla, decimos, qué bueno porque así lo hablo, ¿no? Así no abro la boca. No se trata de eso. Se trata de que tengamos el valor y tengamos la paciencia para aprovechar las oportunidades que los días nos presentan. A veces como creyentes, y yo creo que a todos nos ha pasado, hemos compartido con personas que nos han rechazado, que nos han dicho, ¿sabes qué? De eso no me hables. Pero también hemos tenido la experiencia de que pasa el tiempo y una persona que un día te dijo, mira, yo de eso no quiero saber nada, mejor la llevamos en paz, de eso no me hables. Después Dios trabaja en sus vidas y resulta que su corazón ya está sensible, ya está preparado para que esa semilla que un día sembraste, ahora la puedes cosechar. Entonces yo te animo, yo te invito a que no des por acabado un trabajo que a lo mejor empezaste hace muchos años, pero que ahora a lo mejor tienes la nueva oportunidad de decirle, oye, ¿te acuerdas de lo que te hablé hace X tiempo? Me acuerdo una vez un creyente que compartió algo así, donde llegó una persona a tocar a su puerta y le dijo, oye, vengo a hablar contigo, ¿todavía sigues siendo cristiano? Lo invita a pasar, le habla de Cristo, se convierte. ¿Por qué? Porque las personas al final de cuentas, aunque lo rechacen, saben que lo que tú tienes es real. Saben que hay una respuesta. Y saben que cuando realmente llega el momento, saben a dónde buscar. ¿Por qué? Porque Dios cambia vidas. Porque Dios da esperanza. Porque Dios da algo que ninguna otra cosa puede hacer: paz en la tormenta, paz en el problema, gozo en la tribulación. Y cuando las personas fuera lo ven, dicen, yo quiero eso. Un día estaba mi esposa en la fila del súper y de repente ve llegar, acercarse a ella una persona, ni vio de dónde salió. Y la persona nada más se acercó a decirle, mire, usted no me recuerda, pero quiero decirle que hace mucho tiempo, en este mismo supermercado, usted me regaló un folleto que habla de Dios, y yo y mi esposo hicimos la oración para recibir a Cristo que viene en ese folleto. Y le quiero dar las gracias. Y así como no se dio cuenta cómo llegó, no se dio cuenta cómo se fue otra vez la persona, ¿sí? Pero finalmente son dos personas de las muchas que finalmente tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque alguien se detuvo. ¿Cuánto tiempo te toma regalar un folleto en la fila del supermercado? Pero a veces es nada más tener así la disposición, a ver, voy a aprovechar estos segundos que me permite este tiempo, este espacio, para hacer algo que trasciende. ¿Por qué te comparto esto? Porque no debemos olvidar que estamos aquí para ir impactando el destino de las personas. Cuando yo era chico, creo que todavía existen, pero ya son de reliquia, había de esas máquinas para jugar, que tenían así unas paletas al fondo, ¿cómo se llama? Pinball o algo así, donde el chiste es que no te metan gol, o sea, que tú estés pegándole a la pelota y la pelota rebota por todos los lugares de ese tablero, ¿no? Y había partes donde la pelota, si se acuerdan, seguramente lo jugaron, donde la pelotita rebotaba con mucha fuerza. O sea, que apenas a lo mejor lo rozabas y la pelota salía disparada, ¿no? Bueno, piensa que así las personas con las que tú te rodeas son personas que a lo mejor el roce que tienen contigo es así minúsculo, de unos minutos,
en un elevador, en una sala de espera, en una cita de trabajo, y que tú no sabes cómo esos segundos o minutos que tuvieron ese contacto contigo puede ser tan trascendente que cambie su eternidad. A veces la palabra de Dios nos tiene que recordar que estamos aquí para hablar de Cristo literalmente, aunque se enoje. Porque cuántas veces no es el temor a que se enoje, no es que no quiero que se enoje, no es que no quiero que piense que soy muy insistente, no quiero que piense que soy un fanático o una fanática, y entonces cerramos la boca. Me acuerdo de un creyente que tenía problemas con un compañero que veía todos los días, porque a esta persona le molestaba que él cargara su Biblia. Le molestaba verlo orar, así en sus tiempos libres. Le molestaba escucharlo dar gracias por los alimentos cuando salían a comer, ¿no? Y buscaba cualquier oportunidad para realmente hacerle la vida imposible, lo trataba mal, no lo pasaba, ¿no? Claro. Literalmente lo odiaba por ser cristiano. Pasa el tiempo, se dejan de ver, cambian de actividad. Y esta persona, la que odiaba al creyente, empieza a tener una serie de problemas donde él se voltea y le dice a Dios, a ver Dios, yo quiero tener esa fe que viene aquella persona que tan mal me cae. Y Dios mueve las circunstancias, la providencia, para que esta persona pueda escuchar el Evangelio y se convierta. Pasan 2 años y esta persona un día llega a una reunión de la Biblia, a lo mejor como esta, y ahí escucha que una persona se presenta con otra y escucha el apellido de la persona que tan mal le caía. Y se acerca y le dice, oye, ¿conoces a fulano? Y dice, sí, lo conozco. Oye, dile que quiero hablar con él. Se ponen en contacto, vivían ya en diferentes ciudades, y le dice, oye, quiero que vengas a mi casa, te pago el boleto. El creyente va a su casa y cuando lo recibe le dice, nada más te hice venir porque quiero darte las gracias. Por ti tengo el tesoro más grande que pude haber conocido, la salvación. Porque tu testimonio, dice, con todo y lo mal que me caías, tu testimonio me hacía pensar. Tu testimonio me hacía meditar en mi vida. Y cuando llegaron las condiciones en las cuales no tuve más que escuchar a Dios, me venía a la mente tu vida. Te agradezco haber vivido para Cristo. ¿Y qué hizo esta persona? Hacer la obediencia sencilla. ¿Sí? Pero aquí donde nosotros tenemos el gran llamado en un mundo que ignora a Dios, que hace las cosas, dice la Biblia, las malas les llama bueno, a lo bueno le llama malo, etc. Entonces, es en este tiempo donde Dios nos llama, tú vive como cristiano. Vive como hijo de Dios, porque no sabes cuántas personas estás impactando. Me acuerdo un día llegó mi jefe y me dice, Arturo, hay que atender esta auditoría, pero ¿sabes qué? Aunque eres el indicado para llevarla, no te voy a dejar que la lleves porque yo sé que no vas a mentir. Y como había algo que no querían que se supiera, esta auditoría la va a llevar fulano. ¿Está bien? ¿No? Pues la gente sabe que tú vives en una línea que agrada a Dios, ¿sí? Tu impacto es para siempre. La gente sabe que cuando llegas, te ha pasado, seguramente te ha pasado, cuando llegas a la reunión, a la mesa, etc., la gente deja de decir groserías. ¿Por qué? Por Cristo. Esa es la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida huele diferente. Vamos a ver este pasaje, 2 Corintios 2:15. Dice la Biblia, Pablo le escribe a esos creyentes y les dice, tengan por seguro, ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo. Todas las personas con las que nos rodeamos tienen el derecho y nosotros la responsabilidad de que nos huelan bien perfumados con el perfume de Cristo. Dice, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. ¿Por qué?
porque es una realidad que no todas las personas con las que nos rodeamos van a querer recibir a Cristo. Pero nuestra responsabilidad es que ellos puedan escuchar y ya que decidan sí o decidan no, es su decisión, es su boleto. Cuando hablamos del aroma de Cristo, por ejemplo, hay una ilustración que me viene así muy a la mano. En el tabernáculo, en el lugar donde Dios había planeado que Él se mostrara o se manifestara al hombre en el Antiguo Testamento. Hoy esto nada más queda como una ilustración. Dios había previsto que se quemara ahí cierto incienso, un incienso muy especial. Cuando el sacerdote entraba a ese recinto a ministrar, a tener esa relación con Dios, recibir de Dios las instrucciones y salir a comunicarlas a todo el pueblo, salía no nada más con las instrucciones, salía impregnados sus vestidos, impregnada su vida de ese aroma. Entonces, cuando Dios dice aquí, somos el grato aroma de Cristo, el grato olor de Cristo, nos habla también de que nuestra vida va a oler a aquello en donde estés pasando tiempo. Bien práctico, ¿no? Entonces, así es nuestra vida en Cristo. O sea, tú vas a salir a tu andar con el mundo, vas a oler a aquello en donde estés pasando el tiempo. Hace una semana un par de creyentes se vieron para compartir un rato, y de repente a las 2, porque fue el tema de las 2, se les fue el tiempo hablando de cosas que ni valían la pena. A los días, las 2, así cada quien por su lado diciendo, oye, vamos a volvernos a ver, pero ya no vamos a hablar de esas cosas secundarias, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil de repente estar impregnados de las cosas que, sin ser equivocadas, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar del clima, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, y como tuviste la oportunidad de hablar de lo que vale la pena, te das cuenta, oye, yo estaba impregnado de muchas cosas, menos de lo que realmente vale la pena. Aquí lo que vos está viendo es a una mujer que está impregnada en las cosas sencillas, demostrando una obediencia a Dios. Y por eso no tiene problema para decirle, Dios bendiga tu vida. Ese Dios al cual has venido a conocer, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y entonces se voltea con sus siervos y les dice, a esta mujer no me la molesten. Es más, dejen caer a propósito granos, semillas, espigas, para que los recoja y no la reprendan. ¿Ya te puedes imaginar con qué bendición desde el punto de vista de lo que recogió llegó Ruth esa tarde a su casa? Tal que cuando llega, Noemí lo primero que le pregunta es, oye, pues ¿de dónde vienes? ¿No? Ibas a recoger espigas, no a saltar un carrito, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando Noemí le pregunta a dónde has ido, y Ruth empieza a decir, pues fíjate que coincidentalmente, ¿no? Resulta que caí en el campo de una persona que se llama Tal. Yo no me puedo imaginar, me gusta, o sea, siempre me he detenido así a quererme imaginar estas escenas, la cara de Noemí. Cuando Noemí escucha, llegué al campo de Booz. Así, imagínate la cara de Noemí, empezando a ver cómo Dios está acomodando las cosas para volver a traer esa bendición que Noemí pensó que había desaparecido de su vida. ¿Cómo llegó Noemí a Belén? No me llamen Noemí, yo soy Mara, me fui llena, ahora estoy vacía. Pero ahora en la obediencia a Dios, ellas están viendo cómo Dios no nada más les vuelve a llenar las manos, ¿no? Sino que vuelve a empezar a ver que Dios va adelante y que Dios va acomodando las cosas. Cuando Noemí le dice a Ruth, llegaste al campo de uno de los que puede redimirnos, ¿de qué estamos hablando? La palabra de Dios tenía previsto que si un varón casado moría sin hijos, si se quedaban así las cosas, pues se perdía esa familia, se perdía ese nombre, sus cosas se perdían. Y entonces Dios tenía previsto que si un hombre moría en estas condiciones, un pariente, un hermano, un pariente cercano, tomara a su esposa y el primer hijo que engendrara con ella
llevara el nombre de la persona que murió. En este caso, cuando Noemí le dice a Ruth, es uno de los que puede redimirnos, ¿sí? Lo que estaba diciéndole Noemí, él puede revivir o retomar el nombre de Elimelech y de tu esposo, de Mahlón. ¿Sí? Entonces, para que entendamos esto, era Dios rescatando lo que desde el punto de vista humano estaba perdido. Es nuestro pariente. Y entonces entendemos cómo Ruth empieza a recibir de Dios la bendición que en un sentido ella había muerto a ella. O sea, cuando Ruth decide seguir a Noemí, ella en su corazón había muerto a, si no me caso, pues no me caso. Aquí hablamos una vez más de que cuando tú decides obedecer a Dios, cuando Dios dice, haz en tu vida lo que te invito a hacer, Dios no nos está poniendo en un callejón sin salida y en una esquina contra la pared diciendo, a ver, haz mi voluntad y no tienes ninguna otra opción. No, siempre la tienes. Todos los creyentes, cada persona tiene la oportunidad de decirle a Dios, Dios, si quiere o no quiere. Jesús le dijo a los discípulos, si quieren irse, la puerta está abierta. Pero lo que sí es importante es que cuando Dios nos dice, ¿quieres ser feliz? Solo hay un camino. ¿Quieres la bendición para tu vida? Solo hay una opción. Cuando queremos lo que Dios tiene para nosotros, es porque finalmente estamos reconociendo si esto es lo que Dios planeó, no hay duda que es lo mejor. ¿Cuántas veces no nos cuesta trabajo decidir entre opciones, no? Pero piensa en esto, cuando Dios te dice, a ver, tienes la opción de seguir tu voluntad, de seguir tus planes, o tengo yo un proyecto para ti. Tanto trabajo nos cuesta decirle a Dios, Dios, yo creo que tú decides mejor que yo. Yo creo que tú tienes más altos planes, proyectos, propósitos que los míos. Entonces, Ruth está en ese momento. Ruth está disfrutando el haber tomado la opción de seguir la voluntad de Dios. Y entonces, no nos debe sorprender que a partir de este momento Ruth nada más empieza a cosechar lo que Dios trae a la vida del creyente obediente. No está haciendo nada excepcional. ¿Sí? Está buscando obedecer a Dios. Aquí tenemos jóvenes solteros, solteras, y que no tengo duda que a lo mejor tienen ahí el deseo, yo quiero tener una pareja, yo quiero tener una familia, quiero casar. Bueno, un consejo para ti hoy, joven, soltero, soltera, no te preocupes con quién te vas a casar. Preocúpate o ocúpate en obedecer a Dios, y Dios te va a llevar a la persona que Él tiene para ti. Yo te puedo asegurar que si tú la buscas, te vas a equivocar. Yo te puedo asegurar que si tú tomas tus decisiones en el tema emocional, en el tema romántico, sin tener en cuenta a Dios, te vas a equivocar. Pero si dejas que Dios sea el que te guíe, tú vas a disfrutar lo que Dios tiene planeado para ti. Y esto es una invitación para cada aspecto de nuestra vida. Así en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto social, Dios dice, yo tengo un plan para ti, deja que mi plan se desarrolle en tu vida. El requisito es que tú decidas, quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios no va a tener ningún problema para ir moviendo las cosas a que tú puedas encontrar lo que Dios tiene para ti. Este libro no es otra cosa más que una historia de amor, pero no una historia de amor así hollywoodense de se casaron y fueron felices para siempre. No, estamos hablando de un amor mayor, el amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por Ruth, el amor de Dios por Noemí, el amor de Dios por Booz, permitiendo que estas personas en lo individual y después como familia alcanzaran lo que Dios tenía planeado para ellas. Esa es la historia de amor. Y hoy Dios está escribiendo otra historia, está escribiendo tu historia. Y Dios quiere que la historia que está escribiendo de tu vida realmente pueda tener los renglones que Él ha planeado. Y que tal creyente
por obedecer a Dios, fue encontrando lo que Dios tenía para él o para ella. Vamos a leer Ruth 2, 19 al 22. Le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Qué hermoso es ver al creyente apreciando nuevamente el trabajo de Dios a su favor. Dice en Segunda de Crónicas: dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón sincero, un corazón perfecto, un corazón fiel para con él. Y aquí lo que estamos viendo es ese corazón de amor de Dios empezando a acomodar las piezas para que Ruth y Noemí reciban lo que en el plan de Dios es lo mejor para sus vidas. Noemí se empieza a dar cuenta que ella, aunque llegó con las manos vacías a Belén, ahora Dios las está empezando a llenar de nuevo. Y aquí yo creo que nos debemos ir con esta reflexión. ¿Cuánto vale para Dios un sencillo paso de obediencia? ¿Cuánto vale para Dios el corazón de una persona que dice: quiero obedecer? Que está dispuesta a, como le dijo Jesús a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere obedecer, tiene que negarse. Hay cosas en las que definitivamente Dios nos muestra, y es nuestra experiencia de todos, que tenemos que decidir dejar a un lado para poder obedecer a Dios. El tema con nosotros, como creyentes, es que a veces se nos llenan las manos de nuestras cosas, ¿sí? Y entonces no tenemos, como cuando llegas con las manos llenas de azúcar, ¿no? Ayúdame porque yo no puedo agarrar otra bolsa, ¿no? Y Dios te está queriendo dar una bendición mayor, y tú dices: no, que yo no, Dios, no puedo porque tengo las manos llenas de cosas. Y no apreciamos que lo que estamos perdiéndonos es algo mucho más importante. Por eso aquí la clave es: nadie puede calcular el valor de una vida de obediencia, el valor de una persona que dice: quiero vivir para Dios, y la eternidad de muchas personas que, si tú y yo decidimos obedecer a Dios, van a ser impactadas para cambiarse de carril, para cambiarse del carril que lleva a la perdición, a estar sin Dios o a permanecer sin Dios, al carril donde Dios dice: este es el camino, andad por él. Como creyente yo te invito: no te salgas de la voluntad de Dios. Salirte no es un riesgo, no es un riesgo. Te aseguro que no te puede ir. O sea, no lo dudes. Mantenerte en la voluntad de Dios, vas a encontrar dificultades muchas veces. Sí, es cierto, la misma palabra de Dios lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, mantente agarrado de mí, porque yo vencí al mundo, dice Jesús. A partir de este momento vamos a empezar a ver en los siguientes estudios cómo tantos y tantos detalles de Dios bendiciendo a las personas que quieren obedecer. Noemí, bendecida y regresando a aquello que la ha llenado. Booz, disfrutando aquello en lo cual él ha comprobado que ha satisfecho completamente su vida. Y Ruth, conociendo de una manera cada vez más estrecha y más íntima aquello que salió buscando al autor de la vida. Y entonces, cuando los creyentes están buscando a Dios,
No hay nada más hermoso que ver a Dios así, deleitándose también, dice el pasaje, y me gozaré con ellos, haciéndole bien. Ese es Dios, ese es nuestro Padre. Un Dios que se goza acomodando las cosas donde tú y yo no sabíamos ni cómo ponerlas en orden. Oramos. Señor, qué hermoso es contemplar en tu palabra los detalles que nos hacen y nos invitan a arrojarnos a tus manos, a postrarnos a tus pies y a pedirte con un corazón sincero y humilde que tú nos muestres qué tenemos que soltar. No hay duda, Dios, que no es consistente pensar en que queremos obedecerte, pero sin dejar nada, sin soltar nada, sin buscar, como le dijiste a los discípulos, el negarnos a nosotros mismos. Pero Dios, también hoy entendemos que siempre obedecerte y empezando con las cosas más sencillas serán el primer paso para que tú puedas empezar a acomodar toda tu provisión, todo tu proyecto en nuestra vida. Dios, te damos gracias por ese amor inmenso que tienes por cada uno de nosotros y anhelamos que tú puedas encontrar de vuelta en nuestro corazón una respuesta correcta a ese amor, que puedas encontrar en nuestra vida esa decisión de decir, Dios, yo quiero amarte, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Dios, te damos gracias también por recordarnos lo importante que es mantenernos viendo a cada una de las personas con las que nos rodeamos como personas que tienen el derecho de escuchar de nuestros labios y de ver en nuestra vida que hay otro camino, que hay un sentido diferente y que hay un lugar al cual ellos pueden venir también, un lugar de bendición, un lugar de paz, un recinto de gracia que solo se encuentra en tu presencia, a tus pies. Déjanos ser esa iglesia que entiende que estamos llamados a salir. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo.